Hola a todos, en este video explicaremos el funcionamiento del arranque y parada progresivo de un motor de inducción de tipo jaula de ardilla utilizando el módulo Altistar 22. En su interior se encuentran semiconductores como tiristores utilizados para el control de transferencia de potencia a la carga. El flujo de corriente hacia la carga queda controlado retrasando el ángulo de disparo del tiristor. De la misma manera, el flujo de corriente de retorno se controla por un segundo tiristor. En el caso de controladores trifásicos, se colocan dos tiristores conectados en antiparalelo por cada fase como se muestra en la figura. La gráfica mostrada corresponde al encendido y apagado del motor. Como se puede observar, el tiempo que le toma encenderse y apagarse completamente es de 10 segundos. En este tiempo, tanto la señal de voltaje como de corriente tienen formas recortadas. Una vez que el motor alcanza la velocidad final, las gráficas de voltaje y corriente se vuelven uniformes. Cuando se acciona la parada del motor, se produce el proceso inverso al del encendido. El esquema eléctrico que tomaremos como referencia se muestra a continuación. Comenzamos el ensayo conectando el banco trifásico al módulo arrancador. Tomamos las fases 1, 2 y 3 y las conectamos con los bornes ubicados en la esquina superior izquierda identificados como L1, L2 y L3. Conectamos las líneas 2 y 3 con los bornes identificados como CL1 y CL2 ubicados en la esquina inferior izquierda. Para el control de arranque del motor debemos conectar el borne identificado como L1 directamente hacia la fuente incorporada de 24 voltios y el borne L2 de igual manera pero a través de un interruptor. Este servirá para el arranque y parada del motor. Para este ejemplo nosotros simplemente uniremos los cables. Hacemos una conexión estrella en el motor cortocircuitando los bornes 4, 5 y 6. Conectamos las fases controladas que provienen desde los bornes T1, T2 y T3 hacia el motor en las terminales identificadas como 1, 2 y 3 respectivamente. Encendemos el osciloscopio y conectamos la sonda de corriente en el canal 2 y la sonda de tensión en el canal 1. Comenzamos restaurando los ajustes de fábrica del osciloscopio. Oprimimos el canal 1 y verificamos que se esté midiendo tensión y que el acoplo esté en DC. Ajustamos la escala a la misma de la sonda, en este caso con un multiplicador de 500. Luego cambiamos la posición de la señal hacia la referencia y finalmente ajustamos la visualización a 250 voltios por cuadro. Encendemos la sonda de corriente y la ajustamos en 100 mA por voltio. Oprimimos el canal 2 y establecemos a medir corriente. Ajustamos la escala hasta conseguir 1 amperio por cada voltio, en este caso con un multiplicador de 10. Desplazamos la señal hacia la referencia de la pantalla. Luego ajustamos la escala de visualización hasta 2 amperios por cuadro y encerramos la sonda. En el menú del trigger configuramos la fuente en red y ajustamos la escala del tiempo de visualización en 5 milisegundos. Conectamos las terminales de la sonda de tensión entre las fases controladas 1 y 2 que se dirigen hacia el motor. Conectamos el puerto de medición de la sonda de corriente en la fase controlada 1. La flecha nos indica el sentido de la corriente. Encendemos el banco trifásico y nos desplazamos por los menús del módulo hasta encontrar el apartado Set. Oprimimos Enter y nos desplazamos nuevamente hasta encontrar la configuración ACC, que nos indica el tiempo en segundos de arranque. Seleccionamos 10 y damos Enter. En el mismo apartado buscamos la configuración DEC que nos indica el tiempo de parada. Seleccionamos 10 y oprimimos Enter. Para arrancar el motor unimos los cables que dejamos sueltos en el principio. Para detener el motor desconectamos los cables de control. El motor perderá totalmente la alimentación en 10 segundos, sin embargo se mantendrá girando levemente debido a la inercia. La señal de tensión muestra cómo el voltaje que llega al motor se encuentra recortado, de modo que la potencia suministrada es inferior
superior a la que ofrece el banco trifásico. A medida que pasa el tiempo, el módulo incrementa progresivamente el voltaje eficaz hasta que a los 10 segundos los recortes desaparecen. Para grabar el arranque debemos oprimir el botón Single, esperamos a que el indicador parpadee y encendemos el motor. Con la captura del régimen transitorio podemos ver la evolución de la señal con más detalle. El tacómetro revela que el motor alcanzó correctamente su velocidad nominal. En la parada del motor ocurre el proceso inverso al del arranque. En este caso, el voltaje eficaz comienza a disminuir periódicamente debido a los recortes producidos en la onda de tensión, hasta que finalmente se corta completamente la alimentación. Los arrancadores resuelven el problema de picos altos de corriente al momento de encenderse un motor, lo que les vuelve importantes en la industria, especialmente porque reducen el costo operativo, protegen las instalaciones eléctricas y brindan seguridad al personal de una empresa.